aquí, o sea, conversar, ¿no? ¿Por qué no? A la tertulia. ¿Tú tienes orígenes de Veracruz? No, ¿verdad? Tú no eres de Veracruz. No, pero tengo familiares en Veracruz. En Coatza, ¿no? En Coatzacoalcos. ¿No hablas con la abogada Tere, no? No, fíjate que no he hablado. No, más bien no lo he localizado. Que tenías un asuntillo, ¿no? Sí. Divorcio. Sí. ¿De Coatzacoalcos dices tú que eres? ¿Tienes familia, eh? Tengo familia en Puerto México, en Coatzacoalcos. Puerto México, sí. Así se llamaba. ¿Le marcas o...? Sí. ¿Yo tengo el número? No, creo que no, pero sí. ¿Este tiene el número, jefe, no? Sí. ¿Qué te lo paso? El señor embajador. Soy embajador. Me marcas el mismo, ¿eh? A ver, es que lo quiere, se parece aquí. Debe aparecer, ¿eh? Oye, es bonito Coatzacoalcos, yo lo conozco. ¿No? Calor de la fregada. ¿Calorón? Calorón, pero... No tiene nada bonito el puerto. ¿No? Nada. ¿Solamente el río? Ni siquiera el río. ¿No? Bueno, el río. Bueno, buen día. Oiga, le comunico con el licenciado José Luis. Paso. Le comunico con el licenciado, por favor. Doctor querido, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Habla José Luis Aguirre, el amigo del doctor Waldrich. Ya estamos preparando la tertulia sobre los derechos humanos del migrante en cuanto a su identidad y nos vamos a conectar con usted para que hagamos una prueba de sonido e imagen y que podamos establecer el contacto de una manera plena. Está mejor así, ¿no? Así está. Voy a pasar al doctor Waldrich para que lo salude y que el doctor esté ahí con usted. Señor embajador, ya estamos iniciando ahorita bueno, creo que ya está usted conectado ahorita, nos conectamos nosotros y a las 5 empezaremos, va a ser una pequeña prueba de sonido, el técnico el profesor Miranda, el licenciado Miranda, que es miembro activo también de la Barra Iberoamericana de Derechos Humanos. Correcto, es correcto. Muy bien. Pero ya está conectado el embajador, ¿eh? Ya está conectado el señor embajador. ¿Pero sería Gladys o no? Ah, O ese es otro, a lo mejor estoy en otro A ver. lado, ¿no? se le ve el rostro. Le paso al técnico, señor. Pero está... ok. Se le ve el rostro. Bueno, buen día. Queremos ver el rostro. Sí. Oiga, ¿usted cómo está ya está conectado dentro de la plataforma Zoom con la liga? No. Por ejemplo, yo tengo aquí alguien que dice Gladys, ¿es su equipo? No. O Galaxy, más bien dice Galaxy. Pérez y Tamayo. Ya apareció, Ya apareció ahí. ya lo estamos admitiendo. Ya quedó. Y ahora déjeme. Bueno, entonces le cuelgo aquí. Ahí está ya, doctor. Ahora vamos a ver si le podemos dar aquí audio. Ahí está ya tú. Sí. Perfecto. Perfecto. Muy bien, ahí se ve muy bien, señor embajador. Se aprecia, ¿no? No más lo que necesitamos es que hable. No, déjeme ver. ¿Eh?
Tiene que entrar, a ver, déjeme, yo también me conecto para ver. Necesitamos su voz. Sí, pero no le da él el micrófono, mire. Tiene que aparecerle ese micrófono. Y dar chat, detener video, anclaje, ser hospedador, nombrar, poner en la sala de espera, eliminar, informar. Entonces, ya está. Ya le apareció el micrófono. Solicitar para... Aló. Ahora sí, le escuchamos una prueba. Ya está, ya ¿Me se pueden conectó. escuchar? Doctor, Yo no les escucho. Él no nos escucha. Yo sí le escuchamos nosotros, ahorita arreglamos ese problemilla. Déjeme. A ver. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Perfectamente, nosotros sí le escuchamos perfectamente, señor embajador. Yo sí no los escucho a ustedes. Ok, Ah, ahorita Muy, lo muy arreglo. bajito. Dígale que está tranquilo. Un segundito. A ver, espérese un momento. Tengo que ver dónde estaba. ¿qué ocupas? El enlace de la reunión para... Aquí lo tengo. ¿Te doy? ¿Te la doy aquí? Sí, mejor pasen una foto para... Ujú. Aló. ¿Ya? ¿Me pueden escuchar? ¿Ya? ¿Qué dijo? Que si lo, Que si activamos el Ay, chat, ay, ¿o ay. qué? que si lo podemos escuchar. Sí, Chat. sí, de acuerdo. ¿Te la mando? Se la mando a... Mira, No necesito la imagen, necesito los puros números para pues meterlos ahí está, aquí. ¿no? ¿No está? Pero es que no puedo estar viendo una ¿Te los mando? Nomás préstame la imagen en su propio celular y yo... 884 884 8496 8496 99 99 86. 86. Ya Es está. todo. ¿Ya quedó? Ok, nosotros sí tenemos audio. ¿Nos escucha ya? No, ¿Nos escucha? no. Yo todavía no los escucho muy bajo. Ok. Muy bajo, muy bajo. Súbele. Ahora tengo que ver. Ok. Entonces a lo mejor lo acercamos y ya. Porque tal vez es el micrófono que no alcanza a detectar, ¿no? Ah, ¿nos acercamos? La pantalla nomás lo acerca. ¿Para acá? Sí. Ah, es el micrófono. A ver si hay. Ahí ya nos puede escuchar. A ver quién es. No, debe estar para allá. No. ¿Se oye mejor, doctor? Escucho bien, ¿ah? ¿Ya nos escucha mejor? No. No, ¿verdad? ¿Todavía no nos escucha? Los veo sí, pero no los escucho tan bien, así que no sé. Ok. Lo vemos muy bien a usted, pero sí lo escuchamos bien. Ahorita están arreglando lo de sonido. Espérese un momento, espérese un momento.
de ser deportados no sean debidamente identificados por el proceso represivo policiaco. Es decir, si una persona no es debidamente identificada en el lugar en donde piensa sentarse o en el lugar donde ingresa en calidad de espalda mojada, pues evidentemente tendrá la oportunidad de regresar sin estar estigmatizado o marcado con el manejo del antecedente penal de haber ingresado indebidamente con antelación al país en donde lo deportan. Es decir, el migrante en busca de mejores condiciones de vida es el principal opositor a que se le identifique en el lugar a donde emigra, perdiendo su condición de patria, su condición de ciudadano de origen y buscando la forma de constituirse o con la esperanza de constituirse alguna vez en ciudadano en el lugar en donde va a sentar su vida o en el lugar donde busca su desarrollo humano. Esta es la gran preocupación del doctor Percy Tamayo, en el sentido de pues, buscar la identificación, darles una cédula de identidad a los migrantes, con el objeto de, a partir de esa cédula de identidad, poderles establecer o proporcionar los derechos humanos mínimos de asistencia médica, de asistencia educativa y de asistencia social. En ese sentido, yo quisiera que nos honrara el doctor Percy, que nos apoyara en la tertulia en relación a la problemática planteada. Tiene el uso de la palabra el doctor Tamayo. Adelante, doctor. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Y meramente déjeme presentarme. Soy el doctor Percy Tamayo, alto comisionado para los derechos humanos del World Humanity Commission, Naciones Unidas. Mi inquietud, mi preocupación y mi dedicación a los fines de los derechos humanos ya existen por muchos años. Y por muchos años la lucha diaria de que las cosas cambien. Uno de los tiempos no han cambiado, se han más mejorado, porque han habido leyes migratorias que cada vez se han puesto en contra de los inmigrantes. Yo veo al inmigrante en la búsqueda de ese sueño mexicano, más que sueño, se convierte en una pesadilla. Y esa parte es lamentable. Yo personalmente sí soy la muestra de lo que es el sueño mexicano. Vine a los Estados Unidos, yo he nacido en Lima, Perú. Vine a los Estados Unidos a los 18 años y me tocó luchar mucho para alcanzar lo que he alcanzado. Pero yo pienso que el sueño americano está en todos los países. Es el sueño de todos. El sueño por prosperar, por buscar las nuevas oportunidades. Eso ha sucedido y ha pasado en los Estados Unidos. Cuando los ingleses, irlandeses, hasta chinos vinieron a los Estados Unidos a buscar la nueva vida, una nueva oportunidad. ¿Y qué me tiene que ver a mí o qué? Sufrí muchísimo, porque no solamente
sufrir de una manera muy dura con los cambios climáticos, con la cultura, con el idioma, porque aparte de eso, pues, la guerra contra los indios, los indígenas. Entonces, nuestros hermanos americanos, latinoamericanos, mexicanos, que nos tratan como si fuéramos ya no de tercera, ni cuarta, ni quinta generación, ni de clase inferior, sino que también los países nuestros no hacen nada para proteger al inmigrante. Y ahí está el problema. El problema al final del día es un problema socioeconómico. Tenemos que tomar conciencia por qué el inmigrante emigró. El inmigrante emigró porque quería buscar nuestro, no solamente para él, para su hijo y las familias de su familia. Pero, como repito, nuestros propios países no protegen al inmigrante. Por eso, tengo yo la iniciativa como embajador global de la voluntad. Estoy lanzando la iniciativa de identidad ciudadana. Porque tenemos que tener identidad en todos los pueblos. Cuando un inmigrante sale de su país, de cualquier manera, no hay una manera como ver que salió, cuándo salió, dónde llegó, cómo llegó. Entonces necesitamos urgentemente un mecanismo legal en la cual podamos abrir una nueva vía para la identidad. Y esa nueva vía es este censo, en la cual podemos ver dónde está, dónde llegar, cómo llegar, en qué situaciones. Así podemos controlar el sistema que nos está apretando mucho, que es los secuestros, la trata de seres humanos. Somos commodity de carne humana. Eso es lo que somos. Un commodity de seres humanos. De seres humanos que nuestras familias nos necesitan. Porque para eso salimos de nuestro país. Para buscar esa oportunidad, para darle una mejor oportunidad a nuestra familia. Y es eso lo que quiero que conversemos, que platiquemos, porque necesitamos justamente eso. Necesitamos ver la manera legal para poder cambiar las legislaciones de nuestros países. Pero creo que el primer acto debe ser mayor apoyo a la parte socioeconómica de nuestros países para no migrar. Y la migración tiene que ser una migración legal, no ilegal. Tenemos que abrir la frontera. En Estados Unidos acabamos de pasar por 4 años muy duros, donde
el enfoque era de construir un muro, sentirnos ya está literalmente y mentalmente. Entonces, es eso que ahora tenemos con la nueva administración de los Estados Unidos, tenemos la oportunidad de unificar un sistema migratorio en México muy complejo, sin ninguna guía específica. Ahora el gobierno no se ha pronunciado y ha buscado soluciones para los inmigrantes. Y hay que acordarse también que los mexicanos son inmigrantes en los Estados Unidos, en Canadá y en otros países. Entonces, no pensemos hacer cosas que luego no las hagan nosotros. Y tenemos que buscar la manera realmente legal, como abogados, como colegiados, buscar la manera jurídica para poder hacer la correcta. La administración del presidente Biden ahora está mucho más grande, con la corrupción de un plan de trabajo para con los inmigrantes. Una de las cosas que yo he podido discutir y he podido lograr es, por ejemplo, lograr que los inmigrantes puedan recibir la vacuna del COVID-19 sin costo alguno y sean cancelados. Anteriormente, en la administración anterior, eso no existía. Solo era para los ciudadanos o residentes legales en los Estados Unidos, el cual iban a recibir la vacuna. Ahora no. No importa. Cualquier ciudadano la va a recibir gratuitamente. Igualmente, están recibiendo Nueva York, Washington, en Chicago, en tantos estados. No importa si son inmigrantes legales o con estatus migratorio cuestionable. Eso se ha podido lograr. Queremos más. Queremos que a los inmigrantes una identidad, algo que los reconozca como ser humano, no como objeto de transferencia humana. Apoyar a los pueblos, porque mi pensamiento, por ser y haber sido migrante en los Estados Unidos, es
debemos buscar llevar este sueño americano a todo, cada uno de nuestros países. El inmigrante no quiere migrar, lo hace por necesidad, una necesidad más que económica, pues social. Y porque el inmigrante, pues, o el prospecto de inmigrante sale de su país porque primeramente se quedó sin empleo, porque hay problemas civiles en su país, hay muertes, asaltos, problemas muy graves en cada gobierno, el maltrato social a las personas. Por eso, porque muchos de estos inmigrantes sí tienen casa en sus países, no de lujo, sino muy cómoda, tranquila, humilde. No se van porque están en la calle, se van porque buscan una nueva oportunidad. El inmigrante joven porque estudia, tiene dinero, poder comprarse una casa, tener el dinero, mandar dinero y poder comprarse una casa mejor, un carro mejor, ayudar a su familia, a su madre, a su padre, a sus hermanos, hasta en la parte económica para la salud. Porque en nuestro país el sistema de salud está totalmente quebrantado. Pero eso sí, los países se ponen muy contentos y hasta sacan las cifras con gran orgullo, las cifras que envían los inmigrantes. Entonces, lo que verdaderamente sucede, que el país y el gobierno se beneficia del inmigrante afuera. ¿Sí? Porque el inmigrante, al poder mandar la remesa, se convierte en un estimulador de la economía del país. Y quizás eso sea la razón por qué no queremos solucionar los problemas que tenemos. Porque lamentablemente los problemas tienen beneficio económico. La pobreza se hubiera acabado hace muchísimos años, solamente reduciendo el 5% de las compras de armamentos cada país. Y ese porcentaje tan bajo se suma cada año por aumentos de esos presupuestos con acciones bélicas. Porque la guerra es un negocio. Tenemos nosotros en Estados Unidos refugiados por todas partes. ¿Por qué? Porque no tenemos unas buenas conductas en nuestros países. Las conductas de gobierno hacen, como un ejemplo, Venezuela, por la necesidad de esa administración. Tenemos venezolanos en Perú, Colombia, México, Argentina. Pero inmigrantes sin ningún derecho
a pocos sin ninguna habilidad. En Perú los inmigrantes venezolanos han llegado con la idea de maltratar a los peruanos que los ayudaron y los acogieron. Los peruanos no hicieron eso cuando fueron hace muchísimos años a Venezuela a buscar, porque fueron a trabajar. Pero también necesitamos ese tenso migratorio para poner las cosas en orden, establecer el Estado de Derecho, porque lamentablemente el Estado de Derecho lo tenemos dividido, olvidado. Por eso yo ya no quiero hablar, sino actuar. Y espero que con el apoyo de ustedes, los colegios de abogados, las barras de abogados, podamos alcanzar de que podamos establecer ese centro migratorio. Solamente en México. México tiene muchas fronteras. Guatemala. Hay un tráfico tremendo de seres humanos. Trata de blanca. Drogas. Tráfico de órganos. Y ahora, esta pandemia, estamos mucho más vulnerables que antes. Espero también contar con el apoyo de todos los trabajadores de México para Estados Unidos y poder trabajar con ellos y ver la manera como le buscamos una solución a esto. Doctor, abusando de su bondad, estamos viendo que el problema migrante emerge como consecuencia de un capitalismo que es un modelo de deshumanización y explotación que llega al exterminio del inmigrante. Los desplazados, los sobrantes, se vuelcan en carne de exportación para ingresar a una economía subterránea de fácil explotación y bajo costo de mano de obra. Exactamente los empresarios que contratan a los migrantes indocumentados basan su falta de identidad, su falta de personalidad, como si se trataran de esclavos del antiguo derecho romano que no tienen ningún derecho con respecto a los demás ciudadanos. Los esclavos eran sujetos parlantes y que ahora este modelo de esclavitud moderna implica precisamente una explotación de la fuerza de trabajo a bajo costo. Algunos agricultores del sur de Estados Unidos contratan este tipo de indocumentados para pagarles cuando quieren y dejar de pagarles también cuando quieren su obra de mano. Un migrante perseguido por migrantes, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en Nuevo México, en Alburquerque, encontré a unas gentes ahí, unos navajos, que eran privilegiados en función de que son una población de reserva americana, y ellos son precisamente fundamentalmente norteamericanos y fundamentalmente estadounidenses. Me dicen, nosotros no somos migrantes, casi todo el país de la Unión Americana es migrante, italianos, chinos, irlandeses, ingleses, yugoslavos, rusos, palestinos, judíos. La Unión Americana está constituida por todo género de inmigrantes, que ahora se han vuelto ciudadanos americanos,
por muchas razones, desde por razones de prescripción hasta por razones de arraigo, por razones de que han vivido ya cientos de años ahí. Sin embargo, la preocupación propiamente que usted tiene de darle una identidad a los migrantes, a los desplazados, a las poblaciones que sobran y que van huyendo de las dictaduras latinoamericanas, que van huyendo de las guerras, por ejemplo, las guerras en Palestina, de las persecuciones judías en contra de los palestinos, los árabes que se van a huir a Barcelona, o los pakistanos, o en todo caso los indios o hindúes, o los sujetos que viven precisamente en calidad de indocumentados en España, que son perseguidos, los propios africanos, etcétera, son personas que no son consideradas como tales porque no se les otorga ningún derecho humano, simplemente se les cosifica en su condición de carne de exportación para ingresar a una economía subterránea de explotación del trabajo humano, y que además sirven también para la gente que se quedó en sus lugares de origen, como bien dijo usted, de una manera muy afortunada, y después los propios países que los mandan en calidad de carne de exportación, sus gobernantes son presumidos y dicen: ahora ya hemos obtenido una gran cantidad de divisas, producto de la cantidad de dinero que nos mandan los migrantes. Vergüenza nos debería de dar que gracias a esa economía que nos manejan los migrantes hemos logrado nosotros salir adelante en algunas cuestiones de procesos inflacionarios y de debacle económica que estamos a punto de padecer, o estamos padeciendo en nuestro gran país, que desafortunadamente todo se ha desperdiciado desde los recursos naturales hasta los recursos humanos. Entonces, el planteo que le hago yo de una pregunta muy seria sería: ¿cómo podemos nosotros establecer, por ejemplo, en Estados Unidos, una dependencia oficial que nos permita determinar la identificación de los indocumentados, ¿no? Porque mucho indocumentado inclusive no nada más viene huyendo por razones de carácter económica, sino por razones hasta de carácter de persecución policíaca. En nuestro país son perseguidos por la comisión de diversos delitos de cualquier calibre y se van a refugiar a Estados Unidos, ¿no? Yo recuerdo de un sujeto que muy famoso, ¿eh?, que era asaltante, el Charro Negro, no sé si recuerdas ¿cómo se llama? Que lo detuvieron allá porque iba a conseguir una licencia, estuvo muchos años allá, Ríos Galeana, Alfredo Ríos Galeana, que era un delincuentazo aquí en México, se fue a refugiar a Texas, creo que a McAllen, por allá, por cualquier lugar de Texas, y él se quiso documentar con una licencia. Eso bastó y sobró precisamente para que lo capturaran y lo trajeran por nueva cuenta en cumplimiento de órdenes de aprehensión que tenía por haber cometido todo tipo de delitos, que por cierto ya falleció. Ya falleció. Entonces, muchos indocumentados, lo que más les surge es no estar precisamente identificados, ¿no? Porque los deportan, y ya una vez que los deportan, están identificados, regresan a Estados Unidos y entonces ya son reincidentes y les aplican mayores sanciones, ¿no? Entonces, tenemos que luchar con una serie de inercias para poder identificar a los indocumentados y a los migrantes. Se podría partir primero del primer ángulo. El primer ángulo que usted dice de una manera acertada, absoluta, es crear polos de desarrollo en los países pobres latinoamericanos. Los Estados Unidos de norteamericanos mandaron cierta cantidad de dinero, $30 millones por medio de Marcelo Ebrard, el canciller, para que se los entregara al pueblo salvadoreño y crear fuentes de trabajo, y de esa manera mitigar el problema migratorio de los salvadoreños. Eso es fundamental, crear polos de desarrollo en sus lugares de origen, por un lado. Y por otro lado, identificarlos, dice usted, pero los tiene que identificar en todo caso el gobierno norteamericano para poder así ejercer mayor control sobre este tipo de problemática y darles o dotarles de los derechos humanos mínimos que requieren, como asistencia médica, asistencia social y asistencia educativa, porque el indocumentado pues difícilmente puede llevar a la escuela a sus hijos. ¿No sería bueno proponer al gobierno americano la creación de un organismo
gubernamental encargado de la identificación del migrante? Pregunta, señor embajador. Bueno, volvemos a lo mismo. Sabemos que el problema migratorio es un problema socioeconómico. Pero es un problema socioeconómico en el cual genera dinero, ¿no? Usted lo ha dicho, sí, hay el inmigrante que trabaja por menos, y le pagan menos, hay empresas que contratan inmigrantes y les pagan menos y se benefician de esa manera. Pero yo le voy a recordar a usted que, por ejemplo, en el estado de Chihuahua tenemos el mismo problema con los mismos mexicanos. Los indígenas tarahumaras trabajan en la construcción, son contratados en la industria de la construcción. Trabajan 12, 14 horas por un cuarto del precio que le pagan a cualquier trabajador. Ese problema lo tenemos en Chihuahua, igualmente en Veracruz. Entonces, tenemos 68 pueblos indígenas en México sufriendo el mismo problema migratorio en su propio país. En el año 2016, yo fui el gestor en Estados Unidos de legalizar a los pueblos indígenas, darle una identificación. Porque los indígenas americanos en Estados Unidos se dividen en dos. Uno, que están bajo la plataforma federal. Son indígenas de tribus federales. Y hay una gran parte que no son federales, que son tribus que no tienen nada que ver con el gobierno federal, tampoco reciben nada. A ellos, por medio de la organización NWLP, conseguí con el secretario de Estado y con el director de Homeland Security, conseguí que aprobaran una identidad por medio del NWLP, que es la organización más grande de indígenas de Estados Unidos, para que esa identidad fuera reconocida e identificada en Homeland Security, el Departamento de Estado, el FBI y la CIA. Ellos pueden transitar en los Estados Unidos y Canadá sin ningún problema con la identificación. Ahora, hay algunos elementos en los cuales sí están fuera de la ley, pero la persona que está fuera de la ley tiene que cumplir la ley. Pero estamos hablando del inmigrante que sale de su país a buscar una oportunidad de vida, no una oportunidad de trabajo. El presidente Biden va a dar, estamos en eso, ajustando cuentas, pero más o menos estamos hablando de 4 trillones de dólares para los países fronterizos con México, para comenzar a verdaderamente un apoyo de ayuda económica, pero no de regalar. Yo no creo, y nunca lo he creído,
en dar el pescado y no hay que dar la caña de pescar. Una de las razones que necesitamos ayudar a nuestro país es justamente una de mis iniciativas es que creemos puestos de trabajo donde el inmigrante pueda hacerlo, pero no pagarle la mitad ni una cuarta parte o debajo, como se dice en los Estados Unidos, debajo de la mesa. No. Podemos, en los Estados Unidos, podemos contratar inmigrantes legalmente. Podemos abrir las fronteras y estar mejor. Así podremos tener mayor control contra todos estos carteles que nos hacen tanto daño. Porque usted habla el empresario que se beneficia del trabajo de los inmigrantes. Pero ¿qué pasa con los carteles que secuestran a estas personas, a estos inmigrantes, y no les pagan nada? Con la justa le dan un plato de comida. ¿Qué pasa con eso? Señor embajador, en ese sentido, pues queda rebasado el programa de identificación del migrante, o sea, el gran cáncer de la delincuencia organizada que sufre mi país, en donde ha secuestrado a migrantes centroamericanos y a los propios congéneres paisanos míos y los ha sujetado a una servidumbre de explotación para el cultivo, por ejemplo, de la amapola, o para convertirlos en todo tipo de instrumentos de sicariato, o simplemente sujetarlos a los intereses de la delincuencia organizada, pues este planteo rebasa el aspecto de la identificación del migrante. O sea, estamos hablando de un trabajo de pacificación al país, estamos hablando de designar agentes en el ejercicio del poder público de mi país, que sean gentes que estén preparadas precisamente para la pacificación del país. Es decir, nosotros no podemos optar por decir a una compañera periodista, oye, compañera periodista, vete a trabajar de directora o de funcionaria alta, comisionada, o de jefa general, o de secretaria de Seguridad Pública Nacional, porque es periodista. Entonces, la función de ella en su condición de periodista, pues va a ser precisamente la de acallar la crítica al propio sistema y a la propia operación de la Secretaría esta de Seguridad Nacional, más que pacificar al país, porque lejos de pacificarlo, estamos en presencia de un baño de sangre por parte de los carteles de la delincuencia organizada, de lo que es desde Tijuana hasta Chiapas. Entonces, la problemática de pacificación del país, yo creo que sí la tiene en sus manos el Ejército Nacional. Yo he tenido la oportunidad de conversar con altos mandos del Ejército Nacional y me dicen, este problema lo podemos pacificar en un mes, pero no lo hacemos porque detrás de la gran violencia desatada por parte de los carteles mexicanos está grandes intereses económicos, en donde participan altos funcionarios a nivel nacional y a nivel transnacional. O sea, nosotros, con la operatividad de la delincuencia organizada a nivel nacional y a nivel internacional, podemos contemplar que se llenan edificios completos de millones de dólares. Entonces, realmente no existe un interés por parte del régimen para pacificar al país en ese sentido, porque la violencia desatada por la delincuencia organizada genera grandes cantidades de dinero a nivel transnacional. Simplemente el tráfico de armas, simplemente el tráfico de personas, el tráfico de drogas, el tráfico de órganos que usted de una manera acertada ha mencionado. Todos estos renglones salen del modelo de control de identificar a los migrantes, sale de la temática. La temática yo creo que la tiene perfectamente ubicada
el ejército mexicano. El ejército mexicano tiene un control absoluto de datos de toda la población. Ellos se manejan con una capacidad logística de inteligencia para saber perfectamente cómo está ubicado un sujeto de mi país y cómo está ubicado un cartel delincuencial y quién lo está protegiendo. Sin embargo, tras de esa enorme información que detenta el ejército, se está atado de pies y manos por los grandes intereses de naturaleza internacional, en donde nos encontramos inmersos a gente de alto nivel, a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, no existe voluntad política, así lo declaro, no existe voluntad política para pacificar al país. Cuando ha existido esa voluntad política, históricamente tenemos los antecedentes, señor embajador, de que cuando México y Estados Unidos se pusieron previamente de acuerdo, funcionó a la perfección un programa allá por los años 1940, 1945, que es el programa de los braceros, que fueron contratados específicamente por empresarios norteamericanos para realizar labores de campo. Esta situación en la que ambos países se pusieron de acuerdo funcionó de manera adecuada, de manera correcta. ¿Por qué? Porque se respetaban en aquel entonces los derechos tanto de los nacionales como de los inmigrantes. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? Por desgracia, cuando un inmigrante pisa territorio mexicano, teóricamente, jurídicamente, se encuentra protegido por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por el solo hecho de encontrarse en territorio nacional. Pero ¿cuál es la realidad, la triste realidad del migrante? Que una vez que pisa el territorio mexicano, se encuentra sometido a dos fuerzas oscuras. La fuerza que bien refiere usted de la delincuencia organizada, que los obliga en muchas ocasiones a delinquir, a transportar estupefacientes, a formar parte de esos grupos de delincuencia organizada. Esa es una de las partes que afectan mucho la situación del inmigrante. ¿Cuál es la otra parte? Desgraciadamente, y esto es muy comprobable, no obstante que hay opiniones muy en contrario, de que el migrante es explotado desgraciadamente por las autoridades mexicanas, autoridades policíacas o autoridades de la misma Secretaría de Gobernación que dependen de la Dirección de Migración, el Departamento de Migración. Entonces, para poder funcionar adecuadamente con cualquier programa, con cualquier situación que tienda a mejorar los derechos de los señores que buscan oportunidades de vida, pues se requeriría primero hacer una depuración total de los órganos policíacos para evitar esas situaciones de corrupción que tanto afectan a los ciudadanos que van en busca de mejorar su vida. Lamentablemente, esas situaciones ha habido intentos de corregir estas anomalías por parte de las autoridades. Hay que recordar aquí, cabe recordar que nuestros tribunales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, estableció que basta una sola indignidad, basta una sola afrenta a la justicia para desgraciadamente denigrar todo el sistema. Y nuestro sistema se encuentra afectado precisamente por esas situaciones de corrupción, porque han visto al migrante cuando va iniciando su recorrido por territorio nacional como una posibilidad de obtener beneficios económicos. Lamentablemente los migrantes, y todos lo sabemos, sufren robos por parte tanto de la delincuencia organizada como por parte de las autoridades que deberían, jurídicamente son los que están obligados a salvaguardar, a proteger los derechos de esas personas que transitan buscando una mejora de vida. Nosotros, quienes tenemos el gusto de conocer la trayectoria de usted, señor embajador, tenemos toda la esperanza de que estas situaciones se corrijan por
parte de los dos gobiernos, por parte del gobierno mexicano, que entienda que el migrante es un ser humano que merece respeto y que merece respetarle los derechos humanos. Los principales violadores de los derechos humanos de los migrantes, pues desgraciadamente son nuestras autoridades policíacas. Entonces, todo eso se tiene que corregir depurando, evitando esos fenómenos de corrupción que tanto afectan la integridad de estas gentes que lo único que buscan son oportunidades para mejorar su vida. Ojalá, señor, podamos poner conjuntamente, y creo que la Barra Iberoamericana de Derechos Humanos, cuyo preside el señor licenciado José Luis Aguirre, conjuntamente con la organización que usted preside, señor embajador, y con la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, creo que podríamos organizar, independientemente de una serie de tertulias, de una serie de pláticas, acciones que resulten eficaces y contundentes para favorecer a esos desprotegidos de la ley y desprotegidos por la vida. Ojalá podamos precisamente encontrar esa fórmula mágica para evitar esas situaciones que tanto lesionan la integridad de nuestros, de todas las personas que están buscando mejoras en su vida. Sí, de acuerdo. Sobre todo, bueno, el orden y la ley, pues puede ser un instrumento fundamental para organizar el tema. El respeto por parte de las autoridades. El orden implica también, pues, ordenar la frontera sur de nuestro país, ¿no? Pocos de mis paisanos saben que Tabasco tiene un puerto fronterizo con Guatemala, por ejemplo. Tenosique es un pueblo, es un municipio del estado de Tabasco que está perfectamente abandonado por las autoridades. Por ahí puede pasar todo. Desde un elefante, ¿verdad? Desde un elefante hasta un circo, contrabando de maderas, de armas, de personas, de órganos, de droga, de lo que se les ocurre, por Tenosique, Tabasco. Esto es del común, digamos, conocimiento de las autoridades mexicanas, del Instituto Nacional de Migración. Por ejemplo, nosotros sabemos de la bestia, tú recuerdas, Así ¿no? es, el ferrocarril. El ferrocarril, ¿no? Decía yo la bestia contra la bestia del señor presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Que tenía su vehículo a todo dar contra la bestia que es el ferrocarril que inunda de indocumentados a Estados Unidos, ¿no? Entonces nosotros vemos perfectamente que no existe voluntad política por controlar toda la parte sureña. Como decía, tenemos nosotros los mexicanos, decía el doctor, tenemos muchas fronteras, ¿no? Simplemente la frontera sur, la frontera con Belice. Tú sabes perfectamente que Belice es un protectorado inglés, en donde los ciudadanos morenos de Belice están totalmente abandonados. La gente que tiene recursos en Belice ingresa a Chetumal para lograr un medio de asistencia médica, porque en Belice no hay asistencia de ninguna índole, ¿no? Si tú llegas a Belice y dices, quiero ver un drenaje, el drenaje está al aire libre, son zangos. Y Belice es un pueblito, es un país precioso desde el punto de vista de sus playas enormes, ¿no? San Pedro, Belice. Entonces, sí, Corozal y todo este rollo. Ahora ya hicieron unos casinos ahí en Belice para incrementar el turismo, ¿no? En Corozal y todo esto, ¿no? Pero no existe ningún control, digamos, fronterizo entre Belice y México. No existe ningún control fronterizo entre Tabasco y Guatemala. Entonces pasan libremente por Chiapas de los guatemaltecos, ¿no? Los chapanecos estaban muy molestos con el presidente de la República porque permitió el acceso. No sé si recuerdas que el presidente de la República dijo, no, pásenle los migrantes. Sí, pásenle ustedes, esta es su casa, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Y se quedaron en Chiapas. Así es. Y entonces acabaron con las fuentes de trabajo de los chapanecos. Y cuando llegó el presidente de la República, no te cuento cómo lo recibieron, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos es lo mismo. Es una pugna por conservar fuentes de trabajo, ¿no? Entonces, tú llegas a Texas y encuentras ahí un anuncio ahora que dice, ¿sabes qué? La policía fronteriza, el Border Patrol, protege a tus hijos y protege a tu familia para evitar que se agoten las fuentes de trabajo derivado precisamente del problema migratorio.
dale las gracias a la patria del borde, sí. estamos cuidando sus fuentes de trabajo. Entonces es una pugna ideológica, que ya crean, dicen, no, pues es que están cuidando mis fuentes de trabajo la patria del borde, para que no entren los migrantes y los indocumentados. Y en Chiapas sucedió lo mismo. En Chiapas, curiosamente, entraron guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, etcétera, inundaron Chiapas y estaban aquellos perfectamente molestos. Cuando llegó el presidente de la República, no te cuento cómo lo recibieron. Pues sí, vamos a tratar de colaborar con usted, señor embajador, en el tema de la identificación de los migrantes, porque a partir de ahí, pues, resolvemos un punto que implica asistencia médica, que es un derecho humano, asistencia educativa, asistencia social y asimilación, ¿no? Porque nosotros vemos, por ejemplo, que los árabes no se asimilan educativamente a los alemanes en el proceso migratorio, ¿no? Ni los africanos a los catalanes en Barcelona, etc. Entonces, Estados Unidos sí tiene esa fórmula de asimilar al proceso migrante, ¿no? Los italianos se han asimilado, los irlandeses, los chinos, etc. Pero no obstante, pues, forman sus barrios y todo bajo un determinado control que implique dotarlos de derechos humanos. Muchas gracias, señor embajador. Muy amable. Gracias a ustedes, a todos ustedes, a nuestros amigos que nos hicieron el favor de seguirnos, a Martín Coloapa, a Citlali Coloapa y todos nuestros amigos que estuvieron aquí presentes y nos brindaron un poco de su tiempo, a Diego Contreras. Y le agradecemos en lo personal, señor embajador, su tiempo, el habernos dedicado esta hora para celebrar esta plática que ha sido muy enriquecedora y esperamos que sea la primera de varias, pero sobre todo que se puedan concretar definitivamente entre estas tres organizaciones, la que preside usted, la que preside el doctor José Luis Aguirre y la que presido mi calidad de presidente de la Academia de Derecho Penal, hacer una labor para bien de esa gente que tanto requiere, tanta ayuda requiere, tanto jurídica como humanitaria. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Yo creo y estoy seguro que llegaremos en bien, de una manera positiva, porque también estamos en el mejor momento. Tenemos en los Estados Unidos un presidente en el cual busca la unificación, no solamente de los estadounidenses, sino del mundo entero. Hay mucho trabajo que hacer, pero yo creo que con un poquito de fuerza de voluntad lo podemos lograr. Hemos podido lograr de que el secretario de Homeland Security y la Seguridad Nacional es un hijo de inmigrante. Sus padres eran cubanos, fueron refugiados cubanos en la Florida, y ahora el hijo nacido en los Estados Unidos es ahora el nuevo secretario de Homeland Security y entiende perfectamente el problema migratorio. Yo creo en la migración legal y creo que sí lo podemos lograr ahora. Quizás tengamos que luchar en los próximos 4 años, pero lo podemos lograr. Tenemos una vicepresidenta que es también hija de inmigrantes. Tenemos a la secretaria de Estado, que es la secretaria de Seguridad Interna, que es la primera indígena de Nuevo México, ocupando esa posición, mujer e indígena. Así es que pienso que los elementos están y están justamente en la apertura de buscar nuevos rumbos para poder solucionar el problema.
Nuevamente, muchísimas gracias, licenciado, doctor. Gracias por darme la oportunidad de conversar sobre este tema y esperemos en las próximas conversaciones ya hayamos alcanzado algunas cositas mucho más positivas para este grave problema de los inmigrantes. Señor doctor, una última pregunta, nada más tengo una inquietud. El gobierno de los Estados Unidos aportó a través del canciller mexicano, es decir, le aportó al canciller mexicano $30 millones para enviarlos a El Salvador y generar fuentes de empleo, es decir, rehabilitar la economía salvadoreña para desalentar la migración. ¿Usted sabe cuál fue el resultado de éxito de esta aportación? Lamentablemente no fue una la administración anterior hizo un programa que no tenía ni pies ni cabeza. Esa es la verdad. La intención era buena, pero si usted me pregunta si se crearon puestos de trabajo, no. El inmigrante salvadoreño ha sido retenido en El Salvador para no emigrar a los Estados Unidos. El problema de El Salvador va mucho más allá por el problema socioeconómico que trae las maras, los grupos directivos. Entonces, con $30 millones no se puede solucionar los problemas de las maras que cruzan la frontera justamente para traficar con drogas, con seres humanos, con órganos, y más bien ser apoyo de los grupos directivos de tráfico de drogas. 30 millones no significa, fueron gastados administrativamente, o sino que me digan a mí dónde fueron los puestos de trabajo. Lo único que ayudó es que los salvadoreños no entraran a México. Los salvadoreños que son los que quieren inmigrar positivamente. Porque los otros salvadoreños que son parte de las maras inmigran todos los días. Muchas gracias, señor embajador. Muchas gracias, señor embajador. Un saludo afectuoso a la abogada Jessie Ríos, al abogado Diego Contreras y a David Huerta. Damos por concluido esta tertulia. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Muchas gracias. Seguiremos en contacto. Gracias. Fue un éxito.